cada vez más fuerte. Aparte tenemos, a veces ocurre que un día de más o menos una temperatura aceptable, una temperatura en la cual uno puede estar relajado, que no tiene tanto frío, y de repente al día siguiente o durante la noche realmente bajan drásticamente las temperaturas y finalmente ocurren casos de gripe, mucha gripe A. Está reapareciendo la gripe A de una manera tremenda. Hay, por ejemplo, 15 casos en Tres Arroyos y en la provincia de Buenos Aires están apareciendo cada vez más. Y por eso, doctor Amadeo Esposto, queríamos saber cómo cuidarnos, cómo tener en cuenta el frío, qué hay que o mejor dicho, qué hay que tener en cuenta para cuidarse del frío y no contraer diferentes infecciones. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, las recomendaciones son las recomendaciones que vos te acordás que en el 2009 con el tema de la influenza pandémica se difundió y que después prácticamente, como pasa siempre en nuestro país, no hay una campaña permanente y se bajan los niveles de alarma. Y lo que se decía en aquella época mantiene absolutamente toda su vigencia. Esto es previsible, hay más frío y aparecen los virus respiratorios, entre ellos el de la influenza. Son virus que se transmiten por la vía aérea, pero que tienen también la peculiaridad de poder ser transmitidos a través de los contactos, cuando uno tose o estornuda, el contacto a través de las manos, contaminando el medio ambiente y por lo tanto que alguien pueda ser afectado. Por lo tanto, lo que siempre se ha dicho es que en esta época lo que uno debe tratar de evitar primero son los grandes aglomeramientos, es decir, lugares donde haya mucha gente, por lugares cerrados, porque es un lugar ideal para que ahí se produzca la diseminación. Que en las casas cada tanto tenemos que tenerlo lo más ventilado posible, pues si hay un virus que puede ser diluido con el cambio ambiental, y fundamentalmente el lavado de manos como una forma de impedir la contaminación del medio. Esas son las medidas habituales, aparte del cuidado obviamente con el abrigo, etcétera, que todos sabemos. Y lo otro, como ustedes saben, es una patología la que preocupa de la influenza, que tiene una vacuna muy eficaz. Y quizás hay algún concepto que es erróneo, que tiene la gente. Cualquiera de nosotros puede enfermarse de gripe. Ahora uno se preguntará, ¿y por qué se insiste tanto en vacunar a los chiquitos, en vacunar a los ancianos, en vacunar a los que tienen diabetes, en vacunar a los que tienen SIDA? Bueno, porque ellos, si se infectan, tienen mayor probabilidad de tener una evolución mala. Claro. Pero cualquiera de nosotros, aún no estando en el grupo de riesgo, podemos enfermarnos de gripe. Por lo tanto, el Estado lo que va a hacer es proveer las vacunas para aquellos grupos de riesgo, pero cualquier otra persona que quiera no enfermarse de la gripe también tiene derecho, si consigue la vacuna, de poderse vacunar, lo que sí seguramente tendrá que afrontarlo con su propio dinero. El Estado lo que provee es la vacuna gratuitamente a las obras sociales a los grupos de riesgo. Y creo que lo que está pasando ahora es simplemente que se han relajado otra vez las medidas. Es decir, después del 2009, con el gran temor de la influenza pandémica, tuvimos 2 años en donde la influenza, digamos durante el año 2010-2011, la influenza, o 2012, fue muy baja, seguramente porque nos hemos vacunado mucho, porque muchos nos hemos infectado con ese virus y por lo tanto la circulación del virus fue restringida. Pero ahora nuevamente está apareciendo, como era lógico, esto era altamente previsible. Así que la vacunación y los cuidados que hemos dicho son la base de la defensa para que no nos enfermemos con esta influenza. Y otra cosa que quiero dejar bien claro, hay un concepto muy erróneo en la población, no en todo, pero aún en profesionales de la salud, farmacéuticos, mucha gente, en donde dice la vacuna, yo me vacuno y me enfermo igual. El problema es que la que defiende la vacuna de la influenza es contra la influenza y no contra otros cientos de virus respiratorios que producen los cuadros catarrales, febriles, habituales, pero ellos no matan. Pero el virus de la influenza es un virus que puede matar. Entonces, ratifiquemos la confianza a la vacuna. Es una vacuna altamente segura, que no tiene prácticamente contraindicaciones. La única contraindicación, tener alergia al huevo, que es un porcentaje ínfimo de la población. Fíjense que es una vacuna que se aplica con toda seguridad a las embarazadas. Como ustedes saben bien que a las embarazadas siempre se evita darle medicamentos, etcétera. Así que no veo motivos por los cuales, si hay accesibilidad a la vacuna, que se haya bajado el nivel de atención. Y por lo tanto, si se vacunó el 40% nada más de la población de riesgo, vamos a seguir teniendo muchos problemas con esta enfermedad.
Doctor, buenos días. Florencia Macioli lo saluda. La pregunta tiene que ver con qué pasa con la gente que ya tuvo gripe A. ¿Cuáles son los recaudos que tiene que tener? ¿Los que han tenido gripe A este año? O en años anteriores. Bueno, los que tuvieron gripe años anteriores se deben seguir vacunando, porque el problema de este virus es que año a año muta. Y por lo tanto, si bien a veces no muta tanto y te pueden quedar anticuerpos del virus anterior, eso no es seguro. Es decir, quienes han padecido influenza A deben vacunarse en el año siguiente y todos los años posteriores. Y yo diría que también, junto con el tema de la influenza A, cuando hay influenza A, aparecen como complicación infecciones respiratorias bacterianas, fundamentalmente dos, una por un germen que se llama estafilococo, que no tenemos vacuna, pero otra también por otro germen muy común, el más frecuente de todo, que es el neumococo. Sí. El neumococo produce una neumonía que puede ser muy seria si aparece por complicación de la influenza. Y tenemos disponibles al menos dos tipos de vacunas antineumococo, una que tiene 23 serotipos y otra que tiene 13, cada una tiene su peculiaridad y grupos que uno debiera consultar a su médico para saber si no deben aplicarse simultáneamente ambas vacunas, es decir, en la época invernal aplicarse la vacuna en los grupos de riesgo de la vacuna antigripal, asociada o no a la vacuna antineumocóxica, es una muy buena práctica sanitaria. Pero eso, por supuesto, no se puede dar una recomendación general, eso lo debe manejar su médico clínico o médico especialista quien debe consultar. Muy bien, ahí está entonces los recaudos de siempre, estos recaudos también, ¿no? Digo, lavarse las manos, tener cuidado con el tema del abrigo, ventilar los espacios, etcétera, y sobre todo vacunarse porque es la mejor manera o la manera quizá más efectiva de combatir este tipo de virus. Doctor, sin lugar a dudas. Doctor, muchísimas gracias por los minutos y por las recomendaciones. Un saludo grande. No, porque gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba el doctor Amadeo Esposto, jefe de infectología del Hospital San Martín. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta.